No sé cómo se... Buenas tardes, profesor. Nuestro grupo número 1 desarrollará los elementos, fundamentos y procesos de la tabla periódica BIM desarrollada por NBS, que busca garantizar una implementación BIM exitosa en la organización. Acá hay una vista general de la tabla periódica y podemos ver que tienen una serie de colores que organizan la clasificación por tema y además tienen los números correlativos. Entonces estos números ayudan también a seguir como una secuencia de los procesos dentro de la empresa. Por ejemplo, acá tenemos el número 22, que es ruta de adquisiciones, 23, formas de contratación, 24, ejecución, 25, plan de ejecución, 27, proceso de cambio, 28, hardware, fase operativa, protocolos. Entonces, una secuencia lógica según los temas. A mí me tocó lo que tiene que ver con los fundamentos. Los fundamentos en el fondo está constituido por 4 conceptos que son la base para lograr eficiencia en la comunicación, en el intercambio de la información y la transferencia de datos. Son la base para construir procesos BIM avanzados. Entonces partimos con el framework, que es en el fondo cómo se utiliza, cómo se administra, se genera, se gestiona la información en el encargo, en el proyecto que se va a desarrollar. Entonces, para ello nosotros tenemos que apoyarnos en un plan de trabajo, que es en el fondo que recomienda ahí la página, que es a través del plan de trabajo de la RIBA, Plan of Work 2020, donde tú das un marco para la gestión de información del proyecto. Una cita dentro de esa tabla es que pocos consideran la importancia y el beneficio de una buena información, incluida la identificación de las necesidades de un edificio desde el principio y cómo utilizar la retroalimentación de proyectos anteriores. Entonces, las primeras etapas de este plan, que por ejemplo sale la etapa 0, 1 y 2 de esta implementación, se deben detallar muy bien los requisitos de información del cliente a fin de no generar, por ejemplo, iteraciones adicionales entre los equipos por algún requerimiento no contemplado. Estos requisitos de información van evolucionando según el estado de avance del proyecto. Después seguimos con Common Method, o métodos comunes, que en el fondo es aplicar estándares o protocolos para el intercambio de información y garantizar la interoperabilidad entre los distintos actores que participan del proyecto. Y es importantísimo, por lo tanto, porque los equipos de trabajo deben acordar bajo qué estándar nacional o internacional van a trabajar. Los líderes en la creación de un lenguaje común en este caso sería la Building Smart, que también está citado ahí, ya que la Building Smart, entre otros, ha desarrollado el formato IFC de intercambio de modelos, la Information Delivery Manual, el Building Smart Data Dictionary, el BIM Collaboration Format, BCF, que es fundamental para los software de colaboración y para ver incidencias, y el Model View Definition, que es para, en el fondo, ver qué información tú puedes ir filtrando para intercambiar IFS con otros profesionales de especialidades. Entonces los estándares son súper importantes para definir cómo se va a trabajar. La ruta de adquisición, o Procurement Route, se debe establecer cómo se va a contratar los servicios requeridos en base a los requerimientos del mandante, cuáles serán las responsabilidades, los roles, los plazos, los entregables, los estándares a utilizar, la integridad de los datos, los subcontratos, las propiedades de los modelos, la seguridad de la información. Todo esto debe quedar claramente estipulado en las condiciones para en el fondo dejar bien definidas las condiciones del producto final. Y los videos que se citan ahí en el fondo hablan de los casos o las experiencias que han tenido algunos abogados que han trabajado con BIM, donde resaltan algunos problemas que tienen que ver con qué modelo prevalece sobre cuál. Por ejemplo, también existe un marco regulatorio en Inglaterra donde hay contratos tipos, y esos contratos tipos entran en conflicto con las cláusulas que tú generas en BIM. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que ir afinándose y depurándose. Después tenemos la capability o capacity, que en el fondo sería como, es súper difícil de traducir esos conceptos porque son súper parecidos al español, pero sería como capacidad de aptitud. Entonces la capacidad sería como las habilidades instaladas que hay en un equipo para lograr algo, y el capability en el fondo, o las aptitudes, serían el potencial de poder desarrollar eso con ciertas, no sé, o reforzamientos, por ejemplo, para lograr los mismos requerimientos. Entonces uno tiene que ver con el potencial de lograr las cosas según la que tú ya tienes instalado.
Entonces, ¿cómo lograr se deberá aplicar se debe armar esto para un plan de implementación BIM en la organización, considerando, entre otros, el punto de partida en cualquier viaje BIM, esta es la cita, debe ser la auditoría empresarial para comprender la madurez de la organización. Está poniendo tus clientes existentes y el trabajo resultante en su negocio. ¿Qué habilidades tiene dentro de la organización y qué habilidades podría necesitar? Su hardware y software existentes harán el trabajo y en qué medida será necesario revisar sus prácticas de trabajo, seguridad y procedimientos de control de calidad. Estos son como los 4 puntos de fundamento. Buenas tardes. Vamos a partir con la clasificación proceso. Los elementos agrupados bajo la clasificación proceso corresponden al ciclo de entrega de información que describe la PAS 1192 parte 2, que tiene como objetivo comprender los requisitos del proyecto y garantizar la eficiencia en cada etapa del proyecto, mediante flujo de trabajo con mejoras en las prácticas y la estructuración universal de la información. Proceso, al traducir en español la página de la tabla de la NBS, aparece también definido y citando la PAS en la parte blanca superior que aparece en esta página celeste. En el cuadradito aparece la numeración y el nombre del elemento. El elemento número 11, que es el primero del proceso, llamado Assessment and Need en inglés, refiere al cómo, realizando una evaluación y comprensión de las necesidades. Principalmente levanta del diagnóstico para implementación BIM nivel 2 en una organización o empresa los requisitos del modelo BIM desde el origen del proyecto. Según especifica la PAS 1193-3, es decir, 1192-3, es decir, requisitos de gestión de la información en relación con la operación y mantenimiento. Aquí aparece el concepto AIM, que se define en el elemento 49, que va a leer mi compañero a continuación, de mantención y uso. Este modelo se alimenta de información durante la evolución de las fases del proyecto. Destacamos como grupo de este diagnóstico los objetivos específicos del mandante y la ejecución eficiente del modelado en casos chilenos. El elemento número 12, EIR, Employer Info Requirement, repite de nuevo la definición de proceso en blanco y luego aparece el elemento en el cuadrado y ayuda o definiciones y enlaces en la parte negra inferior. El elemento número 12 refiere a los requisitos de información de los empleadores, conocido en nuestro país gracias al estándar BIM de proyectos públicos de Corfo como SDI o Solicitud de Información BIM. Aquí en la tabla se indica que el EIR adopta la forma de un documento previo a la licitación que establece la información que debe entregarse y las normas y procesos que deben adoptar los proveedores como parte del proceso de entrega del proyecto, el cual debe definir, según la tabla, objetivos, estructura, procesos y contenido a entregar. En Chile, antes del estándar BIM, ya se añadía a licitaciones de proyectos públicos con metodología BIM, como el caso del Ministerio de Obras Públicas, y ahora se está perfeccionando en otros ministerios. El elemento número 24, que viene a continuación, llamado execution o ejecución, refiere al proceso de entrega del plan de ejecución BIM. Aquí aparece un enlace o una sugerencia de ver el siguiente elemento. ¿Por qué? Porque este elemento se puede entender como un proceso de elaboración y principalmente medición de las capacidades de personas, tecnologías, recursos y de gestión de la información de una organización o empresa para dar soporte al PEP, que es el siguiente elemento. Principalmente ejecución es la medición del soporte para el BEP o PEP. El elemento número 25, BEP o BIM Execution Plan, refiere al plan de ejecución BIM o PEP dado a conocer por el estándar BIM de Chile. En la tabla se define como documento elaborado por los proveedores para explicar cómo se llevarán a cabo los aspectos de modelado de información de un proyecto de forma estructurada y coherente. Este se entrega antes de un contrato y podemos hablar de dos versiones, el precontrato y el postcontrato. Cuando un equipo de desarrollo, por ejemplo en nuestro país, de proyectos,
implementa la metodología BIM y aplica este concepto, destaca que pueden anticipar decisiones en etapas tempranas para evitar posibles errores, ya que, según la Paz 1192 parte 2, corresponde a una planificación detallada de entregables, requisitos de intercambio de información, la norma y el protocolo de información del proyecto, el plan de ejecución BIM del equipo de desarrollo y el plan maestro de entrega de información acordado con hitos de entrega por especialidad. El siguiente elemento, el número 37, que se llama Delivery o entrega, consiste en una serie de documentos con información gráfica y no gráfica, que responde al proceso de entregas desde el modelo de intención de diseño hasta los modelos de construcción y operación. Esta información se entrega mediante el PIM o modelo de información del proyecto, entendiendo que el concepto clave en nuestra reflexión como grupo en este punto es el intercambio de información de cada entrega, en cada entrega, que debe coincidir con lo estipulado en el EIR o SDI y con lo estipulado en el mismo PIM o modelo de información del proyecto. Y ahora vienen los 5 siguientes de proceso. Bueno, el elemento 38 consiste en el Master Information Delivery Plan, que es el plan maestro de entrega de información. Se dice que este documento es la hoja de ruta y tiene como función administrar las entregas de la información durante el ciclo de vida del proyecto, que según la PAS 1192.2 consiste en la etapa de esquema, concepto, definición, diseño, construcción, entrega, operación y en uso. Este documento se desarrolla posterior a la adjudicación del contrato y ajuste del PEP y lo crea el gerente de ejecución de proyecto en colaboración con los coordinadores de las disciplinas como arquitectura, ingeniería, MEP y otros subcontratos. En nuestra experiencia, esta planificación solo es utilizada por algunas especialidades, quedando afuera otras que también son incidentes al momento de desarrollar y ejecutar el proyecto. Por ejemplo, un proyecto eléctrico muchas veces solamente llega para coordinar, pero nunca se sabe cuál es el plan del proyecto, cuándo se va a ingresar a las distintas entidades, cuándo, cuándo ellos van a desarrollar el estudio de normativa, como lo hace por lo general arquitectura o ingeniería. El elemento 49, de mantención y uso, se dice que es el modelo de información de activos que describía mi colega anteriormente. Dice que es la única fuente de información validada y aprobada que se relaciona con el activo construido. Los clientes, los usuarios finales y los administradores de instalaciones lo utilizan para la fase de operación y uso. Según lo aprendido en investigaciones y cursos anteriores, en Chile no hay hoy en día edificios que apliquen estos programas de mantenimiento, pero sí entendemos que es muy objetivo, o sea, muy importante el objetivo del mandante, ya que, por ejemplo, en un edificio de departamentos es importante que el cliente defina que se tiene que ingresar los datos a una caldera, ya que este elemento es una de las que más gastos tiene durante la vida útil del activo. El número 50, que es el CD, Common Data Environment, que es el entorno común de datos, eh, se dice que es la fuente única de la verdad. Contienen información gráfica, no gráfica y documentación como registro y cronograma. Se dice que las etapas de CD son trabajo en progreso, compartido, publicado y archivado. Y podemos decir que en la actualidad las desarrolladoras de proyectos no poseen esta herramienta. Comúnmente usan OneDrive o Dropbox, que si bien almacenan información, no conforman una metodología de trabajo. Y de alguna forma el SDE elimina las malas prácticas, como por ejemplo el uso del correo o un pendrive, que ahí no hay control de versionamiento, no hay auditoría, no hay colaboración, que son herramientas que exige hoy en día la ISO 19650 y también ofrecen distintas aplicaciones del mercado. El número 60, que es Digital Plan of Work, que es el plan de trabajo digital, se dice que articula la entrega de las etapas del proyecto definiendo el nivel de detalle y qué debe entregar cada proveedor a la disciplina o al cliente. Una de las herramientas que facilita este proceso es la NBS BIM Toolkit, que lo describen nuestros compañeros en otros puntos, que según lo que nosotros investigamos en casos internacionales, le ayudó mucho en la toma de decisiones en las etapas tempranas. Logró que los profesionales de la construcción también puedan comunicarse de manera efectiva, ayudó a organizar con la fecha de entrega y gestionar el tiempo de trabajo de manera eficiente al momento de definir los niveles de detalle para cada etapa del proyecto. Muchas veces se modela
más de lo que se corresponde para alguna etapa. Se modela casi con nivel de detalle cuando realmente se necesita un modelo conceptual. El elemento 61, que es Information Exchange, que es intercambio de información, se dice que es un hito de entrega de información entre las disciplinas participantes y el cliente. Se define también como puertas entre las distintas etapas del ciclo de vida de un proyecto. La importancia de un punto de intercambio de información es que nos brinda una oportunidad de poder verificar y validar el cumplimiento del proyecto según los requisitos de información del mandante. También es una oportunidad para poder comprobar que los proyectos que aún se mantengan dentro del rango de los parámetros tolerables en lo que respecta al costo, o sea, que no se nos escape los valores. Y ese sería el último elemento que nos tocaría como grupo. Muchas gracias.